Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en este video, uno más de mi canal. Yo soy la maestra Yane, estoy estudiando el doctorado en Tecnología e Innovación en Educación. El tema de hoy es sobre la filosofía del lenguaje del Wittgenstein y su relevancia para las ciencias humanas y sociales desde la perspectiva de Peter Winch. ¿Quién fue Peter Winch? Estudió en la Universidad de Oxford, también fue profesor de filosofía en la Universidad de Londres. En 1958 publicó su obra Ciencia Social y Filosofía, obra considerada con los trabajos de Anscombe, Dry y Taylor como un duro ataque hacia el positivismo y también una defensa de la comprensión de los fenómenos sociales por métodos radicalmente diferentes de los empleados en ciencia natural. ¿De qué nos habla esta obra de Peter Witt? Nos dice que en los diversos lenguajes hay que comprenderlos como juegos lingüísticos. ¿Por qué? Porque cada uno posee sus propias reglas de acuerdo al contexto en el que se encuentran y a su forma de vida. Otra de las características que nos habla Peter Witt es que cómo muestra el sentido de las palabras y este supone algo más que simplemente definirlas. Hay un trasfondo de las palabras y también que su significado se obtiene a partir de reglas de uso de comunicación. Entonces podemos ver que en esta obra vamos a comprender diferentes características como son las reglas, el significado de las palabras y también el sentido que cada palabra obtiene. Peter Winch en esta obra nos dice un ejemplo sobre el Everest. Vamos a verlo. Dice, supongamos que deseo saber en qué año se escaló por primera vez el Everest. Entonces pienso y analizo que el monte Everest se escaló en 1953 y bajo este ejemplo nos surgen diversas interrogantes que se hace Peter Winch sobre cuál es el significado de esta palabra Everest. Y nos dice, ¿qué significa decir que estoy pensando en el monte Everest? La siguiente interrogante es, ¿cómo se relaciona mi pensamiento con la cosa que en este caso es el Everest acerca de la cual estoy pensando? Entonces hacemos otra pregunta más estructurada que nos dice, ¿qué hace que el hecho de proferir la palabra Monte Everest posibilite decir que con ellas significó una determinada cumbre del Himalaya? Y nos pone en diversas perspectivas como que se introduce este tema de un modo indirecto para extraer cierta conexión entre la pregunta acerca de la naturaleza del contacto que la mente tiene con la realidad y la pregunta acerca de la naturaleza del verdadero significado de la palabra. Entonces nos hace esta asimilación que dice que yo me puedo cuestionar sobre el Monte Everest y me lo pueden dar a conocer en una clase, desde un mapa me pueden hacer esta mención y señalar dónde queda el Monte Everest. Me pueden decir también que el Monte Everest es la montaña más alta del mundo o también desde un avión, desde un aeroplano, me pueden mencionar y señalar cuando yo esté arriba de él diciendo, este es el Monte Everest. Entonces, después de estas conexiones nos dicen que cuál es la verdadera conexión entre estos actos ocurridos en el pasado que hace que yo tenga esa experiencia con mi actual de las palabras de Monte Everest. Entonces, queda ahora esa locución más el significado que tiene. Entonces podemos ver que desde la perspectiva y desde las experiencias que poseo bajo esta palabra, puedo definir esta definición que implica. Entonces, podemos decir que esta definición establece el significado de esta palabra y el emplear una palabra con su significado correcto es usarla del mismo modo que el establecido con la definición. Entonces, nos referimos a que es difícil explicar lo que se quiere decir por actuar de acuerdo a mi decisión y también ni una fórmula nos va a ayudar a resolver este problema porque siempre tenemos que llegar a ese punto donde vamos a explicar qué fórmula utilizamos porque desde un inicio Peter Winch nos dice que Wittgenstein habla sobre este lenguaje que cada uno va a tener su propia regla en el contexto en el que se encuentra.
También nos pone otro ejemplo, en este caso que el maestro, vamos a poner el maestro Paco y la maestra Paulina están. Entonces el maestro Paco le dice a la maestra Paulina que él escribe en el pizarrón los números que aparecen, es 1, 3, 5, 7. Y le pide a la maestra Paulina que le diga cuál es la secuencia que debe de tener estos números. Entonces la maestra Paulina dice que es 9, 11, 13 y 5. A lo cual el maestro Paco le dice que es incorrecto, que la secuencia es la siguiente, la que aparece a continuación. Entonces la maestra Paulina queda eh, pensando en por qué el maestro tiene esta secuencia de los números, y cada vez que el maestro le pregunta a la maestra cuál es la secuencia de dichos números, si utiliza otros ejemplos, va a seguir diciendo que la contestación que tiene la maestra es incorrecta. ¿Por qué pasa esto? Nos dice porque el maestro estaba siguiendo una regla bajo su perspectiva, que era siempre dar una continuación diferente a la sugerida por B, en este caso la maestra Paulina, en cada etapa. Entonces, él decía una respuesta y su regla del maestro era dar una contestación diferente. Aunque esto no es una regla perfectamente buena para su clase y que no pertenece a la aritmética, porque suponemos que la maestra Paulina se estaba basando en eso, quiere decir que no sea una regla de acuerdo al contexto social en el que se encuentra. Entonces, podemos decir que en lo que insiste Wittgenstein es que primero tiene que ser, es posible en principio que otras personas comprendan esa regla y juzguen cuando sigue correctamente. Y si no se tiene un sentido suponer que hay alguien capaz de establecer una norma de conducta puramente personal, entonces si nunca tuvo esta experiencia desde la sociedad humana con sus reglas socialmente establecidas. También nos habla de que en una sociedad humana con un lenguaje de instituciones establecidos existe la posibilidad de que un individuo se adhiera a una regla privada de conducta, y que en esta parte de la filosofía se aborda el concepto general de seguir una regla, siendo así el explicar la que aplica en este concepto. No podemos dar por sentada una situación en la que ya está presupuesto. Entonces podemos definir que las características principales que nos habla Peter Winch desde la filosofía del lenguaje de Wittgenstein, podemos definir que habla sobre definición, confusión filosófica, significado de palabras y seguir una regla, y que entonces el significado de las palabras hay algo más allá, que quiere decir la experiencia o cómo comprendimos esa palabra. Asimismo que los lenguajes tienen juegos lingüísticos y que hay que respetar las reglas de acuerdo a cada entorno, que también las palabras no son solo palabras y que tienen un sentido más allá de su propia definición. Estas son las ideas principales que marca Peter Winch desde la filosofía del lenguaje de Wittgenstein. Espero que les haya gustado. Asimismo, recuerden seguir mi canal, La Maestra Yane, darle like y también comentar todos aquellas dudas, sugerencias, comentarios que les pueda ayudar para seguir con esta transformación de aprendizaje. Entonces nos vemos en el siguiente video y muchas gracias.